a continuación a dar inicio a la segunda etapa, ¿sí? En la cual vamos a tener dos disertaciones, la introducción al tema del ciudadano energético, lo que es la transición, la constitución de la provincia de La Rioja, por parte de la doctora Paola Martínez. Luego vamos a tener el tratamiento de la cuestión constitucional a cargo del doctor Pedro Bolchea y la mesa de debate en la cual van a participar los dos ponentes mencionados recientemente, el doctor Alfredo Federal, secretario de Energía de la provincia, y el ingeniero Jerónimo Quintero. En esta mesa estaremos hablando del sistema eléctrico, la problemática actual de la sociedad moderna, que deben velar por el futuro de los ciudadanos. A continuación, voy a mencionar brevemente el currículum de los disertantes. El doctor Pedro Bolchea, que nos acompaña hoy, es profesor de Historia, abogado, magíster en Administración Pública, diplomado en Federalismo y Derecho Público Provincial, diplomado en Derecho Constitucional, diplomado en Trata de Personas. Es conferencista y autor de varios libros de Historia de la Iglesia y de Derecho Constitucional. Actualmente es el asesor general de gobierno y ha sido asesor de la reforma constitucional de la provincia. El doctor Alfredo Pedral es abogado, diplomado en Finanzas para las Energías Renovables, es el secretario de Energía de la provincia, ha sido asesor especializado en Energía Riojana S.A. y presidente del directorio Agro Arauco SAPE. Les pido por favor un aplauso para los disertantes. Y continuamos con el tratamiento de la temática que les ofrezco. Muchas gracias. Bueno, buenos días nuevamente. Bueno, en esta parte vamos a hablar, bueno, en la mesa de debate sobre transición energética. Voy a hacer una pequeña introducción sobre... ¿Se escucha? ¿Ahora? ¿Se escucha bien? A ver, más arriba, ¿sí? O si hablo, ¿se escucha? ¿Ahí se escucha bien? Sí. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué se entiende por transición energética, bueno, qué antecedentes normativos hay en nuestro país, bueno, algo de la Constitución de La Rioja sobre lo que consagra como el derecho constitucional, bueno, para pasar rápidamente después a la exposición del doctor Pedro Bolchea. Bueno, ¿qué se entiende por transición energética? Bueno, básicamente es el cambio gradual en la forma de generar, transportar, distribuir energía. Esto viendo desde el punto de vista del sector energético o del sector eléctrico. Ahora bien, podemos hablar de transición energética en otras industrias, en la aeronáutica, transición energética del parque automotor. Es decir, no estamos circunscritos solo a la cuestión energética. Sí se reconoce que cuando se genera energía a través de la quema de combustibles fósiles, bueno, ahí hay un problema con los gases de efecto invernadero y que afecta lo que se conoce como cambio climático. Entonces, bueno, ¿de dónde surgen estas cuestiones de transición energética? Hay por un lado una cuestión climática, que si lo vemos desde el punto de vista del derecho energético que hoy hablábamos, que un principio es el de seguridad energética, otro el de equidad, otro el de sostenibilidad, bueno, lo podemos ver desde el punto de vista de la sostenibilidad energética, que la forma en que se produce la energía sea lo más amigable con el ambiente. Ahora bien, además de los compromisos internacionales atinentes a las cuestiones de cambio climático, tenemos lo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fue en 2015, que la Asamblea General de Naciones Unidas y que 194 estados, Argentina también, suscribió estos objetivos, y en el 2016 hay un decreto del Poder Ejecutivo Nacional de ese momento, adoptando estos objetivos. Incluso hay ordenanzas. En Bahía Blanca, en la ciudad donde yo resido, hay una ordenanza de esos años en los cuales se adhieren a estos objetivos.
En lo que hablamos hoy, lo relevante de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles es el objetivo 7, que habla sobre la energía asequible y no contaminante. Es decir, que el derecho a la energía no se satisface con cualquier energía, sino que no debe atentar contra la salud ni con el ambiente. Bueno, esto un poco ya hoy lo escuché en alguna de las mesas, en las disertaciones, que me parece que era quien hablaba del Parque Arauco. Cuando se hablan de las razones del fomento de las energías renovables y esta cuestión de la transición energética obedece al Acuerdo de París en 2015, hay muchos antecedentes. Tenemos una ley también de cambio climático del año 2019. ¿Y qué influencia tiene esta transición energética desde el punto de vista del ciudadano energético? Esto también se habló hoy a la mañana. Que un usuario puede comprar un panel solar y además de estar involucrado, vinculado con el servicio público, por ejemplo, de energía eléctrica, además puede generar su propia energía con un panel solar, y bueno, y cada provincia establece los requisitos técnicos de ese procedimiento, que, bueno, obviamente que interviene la distribuidora y el organismo de control de cada provincia, es decir, no es libre que el usuario pueda hacerlo, sino, bueno, por una cuestión también de seguridad energética. Y esto es lo que transforma esta noción de ciudadano energético, que es a través de las nuevas tecnologías. Bueno, ¿cuáles son las prioridades de la transición energética justa? Tal vez esto lo podamos pasar para comentarlo entre todos, o a quiénes afecta el cambio climático, cuál es el rol del Estado para determinar los costos y beneficios y cuáles son las implicancias sociales, cuáles son las diferencias de la transición actual que se habla de las anteriores, porque a lo largo de la historia hubo muchas transiciones energéticas. Lo que caracteriza a la actual es la conciencia ambiental, que también tenemos que sumarle la energética. Y algunas de las prioridades, bueno, son el acceso y equidad a los servicios, qué pasa con los empleos. Bueno, por un lado se van a generar nuevos empleos, esto a la mañana también se comentaba que por cada plan energético eólico se generan nuevos puestos de trabajo, y también, bueno, hay un mercado de la compra de los insumos pertinentes. Bueno, ¿y qué pasa con la participación ciudadana? Pues la participación ciudadana es fundamental. ¿Cuáles son los antecedentes de transición energética? No tenemos una norma nacional de transición energética, tenemos unos lineamientos con unas resoluciones del año 2021 y 2023, la resolución 1036 y la 517 y 518 del 2023. Estos lineamientos son, bueno, lineamientos generales en los cuales se dice que la transición energética tiene que ser federal. Bueno, hay cuestiones que también nos podemos preguntar, si la transición energética es federal, provincial, local. Yo considero de que depende del territorio, ¿no? Donde se generen los recursos, o teniendo en cuenta el 124 de la Constitución Nacional, que las provincias tienen el dominio originario de sus recursos. Dentro de este plan de ruta, que son nada más que normativas administrativas, porque no tenemos una ley federal de transición energética, hay determinados condimentos que son las características que hemos hablado, ¿no? Que esta transición sea justa, sea asequible, que no afecte a los más vulnerables. Y acá hay una cuestión importante, que también se establece que se debe ponderar las capacidades tecnológicas y productivas de la región, ¿no? Y el delicado contexto social. También acá, una de las normativas habla de el delicado contexto social. De todas maneras, estas resoluciones sí mencionan la palabra pobreza energética. Y cuando hablamos de transición energética hay algunas posturas. Yo acá traje dos, pero bueno, hay muchas más. Hay un profesor que es Pablo Bertinac. Bueno, él, digamos, está en una postura un poco extrema, ¿no? Como de las cuestiones de que hay que desfosilizar. Eso también es cuestionable, porque si los recursos, tenemos gas en Argentina, estamos pensando que la transición es con gas.
Eso depende, ¿no? Depende quién lo mire. Por eso es que la transición energética nos imponen los de la cuestión global, o hay una soberanía local para decidir sobre estas cuestiones. Lo importante de la postura de Pablo Bertinat es la democratización, en la cual, como aspecto positivo, en la cual sí adhiero, ¿no? Las cuestiones de los combustibles fósiles, porque bueno, si Argentina es rica en esos recursos, puede exportar y además puede proteger el autoabastecimiento interno sin perjudicarlo, bueno, hay que cuestionarse cómo tiene que ser la transición energética, y bueno, cuáles son los costos, y también se tiene en cuenta la geografía, las necesidades, no hay una receta o lineal para estas cuestiones. Y otra postura es de un abogado de la Facultad de Derecho que escribió un artículo sobre transición energética y los desafíos, donde, bueno, dice, cuidado, actuemos con prudencia, no una implementación generalizada de estas energías. Para ser un poco breve, porque quiero hablar un poco de los marcos regulatorios de provincia. Desde el punto de vista constitucional, referenciado. Bien. Quería hablar de unos antecedentes que, bueno, si estuvieron hoy en la mañana también se nombraron. Se nombró la ley 26.190 del régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables, que es una ley nacional. Anteriormente, la primera ley que tenemos es del 98, que es la 25.019, que es el régimen nacional de energía eólica y solar. Estas normativas surgen en la época de los 90 y después dieron lugar a que a nivel nacional se implemente el PERMER, el Programa de Energías Renovables para Mercados Rurales. Estas normativas son adheridas por la provincia de La Rioja en el 2016 por la ley 9.000, y ahí no me deja leer, pero 9.000 y algo, ¿no? Es la adhesión. A nivel nacional tenemos también la ley de generación distribuida, que es que se permite que un usuario de un servicio público pueda generar su propia energía, consumirla y el sobrante inyectarlo a la red. Y eso también puede ser remunerado, no remunerado como un agente del mercado, pero está establecida una remuneración. Los marcos regulatorios en la provincia de La Rioja encontramos que en el año 2019, por la ley 10.150, se declara de interés provincial a la generación distribuida de energía eléctrica, a esta ley que les nombraba, la 27.424, pero en todo lo que no resulte contradictorio con lo que establezca el régimen local. Y en ese sentido, otra ley del año 2023, que si bien se refiere a la política de desarrollo de fuentes de energía renovable de gran infraestructura, vuelve a hacer esta reserva, el poder local de la provincia de La Rioja, en el cual dice que los recursos, de acuerdo a la manda constitucional del artículo 121, que tiene el dominio originario de sus recursos, por lo cual lo va a hacer en cuanto no contradiga esa manda. Hoy hablábamos de que a nivel nacional no se encuentra consagrado el derecho a la energía en carácter de derecho humano. Sin embargo, es un hito histórico y a la cual felicito a todos los riojanos y las riojanas, y es un orgullo ser parte de este país, porque es un país federal conformado por las provincias, y bueno, y felicitar porque ustedes tienen una constitución de avanzada, histórica, porque no hay otra constitución en el país, y ni siquiera, si estamos hablando de normativas de otros países, Colombia, que tiene un desarrollo muy importante en lo que es derecho energético, Brasil, España, que a través de la Unión Europea, tienen desarrollos normativos muy importantes estos países, no en el ámbito de lo que es el derecho a la energía. Bueno, el artículo 49 y 50, el artículo 49 de la Constitución de La Rioja establece el derecho a la energía eléctrica
Y ya sea, este derecho es para todo habitante, para la energía eléctrica convencional o de fuentes de energías renovables. Y pone en cabeza del Estado el deber de promover este sistema eléctrico que garantice un acceso seguro, asequible y sostenible. Aquí observamos los principios de derecho energético que hoy hablábamos, el de seguridad energética, el de equidad, el de sostenibilidad, lo podemos ver en el artículo 49. Y el artículo 50, si bien no lo dice explícitamente que es un hito o es un paso para la transición energética, en realidad indirectamente lo está haciendo, porque el artículo 50 habla o se refiere al derecho de todo habitante para consumir y producir la energía de fuentes renovables o no contaminantes, y también pone en cabeza del Estado promover este tipo de energías. Entonces podemos decir que en el primer artículo, el 49, estaría cumplimentando esto que hoy hablamos de la dimensión social de la energía y de los compromisos internacionales con el objetivo de desarrollo sostenible, del acceso a la energía y la asequibilidad como derecho humano, y en el artículo 50 podríamos estar diciendo que se están cumplimentando los objetivos de cambio climático con el paradigma de caminar hacia la transición energética con las fuentes renovables. O sea, que es una postura constitucional muy implícita y muy clara, explícita y muy clara. Entonces, para terminar, bueno, ¿cómo se va a transformar este sistema energético? Que hoy tenemos que estar leyendo el boletín oficial todos los días y en cada momento, porque estamos en un momento bisagra de transformaciones. La cantidad de normativas que desde que asume el nuevo Poder Ejecutivo Nacional, que empieza con el decreto 70-2023 y sigue después, bueno, con la ley, ¿no? Que el Congreso, con la ley 27424, las delegaciones legislativas y algunos de los decretos que hoy nombramos, sería una transformación importante. Entonces, bueno, tenemos que pensar en las necesidades y prioridades locales. Y bueno, y para terminar, bueno, considero esto, que la Constitución de La Rioja es una constitución con sensibilidad social, es una constitución histórica, que desde el punto de vista del derecho energético es magnífica porque consagra estos principios que habla la doctrina y que también hablan los marcos regulatorios, pero lo tenemos en una carta magna, por lo cual están los principios estructurantes de derecho energético y contribuye al fortalecimiento ciudadano energético, que es el tema que nos convoca en este primer foro de la energía en La Rioja. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, doctor Martínez. A continuación, el doctor Pedro Goichea va a tratar el tema de la reforma constitucional de la provincia. Tengan todos muy buenos días, un placer compartir estos espacios, agradecer por supuesto al gobierno de la provincia por la invitación y en este marco, ¿no?, de lo que forma parte de la transición energética, el derecho constitucional, las normativas que empiezan a regir en el ámbito no solo de la provincia, sino también de un esquema de estandarización que es el puntapié inicial para este proceso. Entre nosotros nos acompaña la doctora Silvia Carrizo, su convencional constituyente, representando al Departamento San Blas de los Sauces, así que también agradezco su presencia. Bueno, la característica con la cual me presento en esta acción tiende a tener un marco propedéutico, es decir, introductorio y de carácter referencial, en torno a la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de la provincia y de manera particular lo que se denominan las matrices dentro del texto constitucional de la provincia de La Rioja, la matriz social, la matriz institucional y la matriz de carácter municipal. Bueno,
La Constitución de la Nación Argentina tuvo su reforma en el año 1994, un proceso importante de reforma que ha comprendido un salto cualitativo dentro del derecho constitucional vinculado con la incorporación de lo que se denomina el bloque de convencionalidad a través del artículo 75, inciso 22, y a partir de allí el cambio de la estructura que presenta el derecho interno por parte de nuestro país. Y en ese salto cualitativo, por supuesto que hay elementos de orden del derecho internacional, sobre todo que tiene que ver con las acciones de multilateralidad. Es decir, esta acción en donde los países se van organizando en bloques. Primero, cuando se analiza desde una perspectiva histórica, aparece el mercado común de Europa. Esto es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Luego, con los avances significativos, consolidan un derecho de ciudadanía, y allí está el contexto de la Unión Europea, ¿no? Es decir, cómo a partir de un elemento económico de convicción que reúne a diferentes países, terminan hoy consolidando una ciudadanía que se identifica con la denominada Unión Europea. En el caso particular de nuestro país, la Constitución de la Nación, reformada en el año 1994, tiene una estructura que se incorpora en la primera parte, que estaba constituida por los derechos y garantías, declaraciones de derechos y garantías. Se incorpora un capítulo segundo a esta primera parte, que está conformada por los nuevos derechos y garantías. ¿Y esto qué tiene que ver? Precisamente con el abordaje que se están desarrollando en esta instancia y que atiende al contexto de la ciudadanía, que bien hemos tocado la doctora Martínez. En este contexto del nuevo capítulo que se incorporó a la primera parte de la Constitución de la Nación, aparece un bloque de ciudadanía que tiene la característica de lo que se denomina doctrina de incidencia colectiva. Estos son los artículos 41, 42 y 43 del capítulo segundo de la Constitución de la Nación. ¿Qué implica este bloque de ciudadanía? Es la posibilidad de tener una participación activa por parte del conjunto de las poblaciones en los asuntos de gobiernos a través de sus diferentes áreas y en la contraprestación de determinados servicios. Y esta ciudadanía se pone de manifiesto con legitimación para poder actuar en los diferentes procesos judiciales y generar a través de los esquemas de audiencias la participación en la cual garantiza una especie de corresponsabilidad en la determinación de los servicios de naturaleza pública. Entonces, estos conjuntos de audiencia que de pronto se generaron a nivel nacional tuvieron su incidencia a partir de la reforma del año 1994. Y como toda normativa que se genera, posteriormente se avanza en casos jurisprudenciales y la generación, por supuesto, de lo que se constituye en estos casos la doctrina, ¿no? Y un salto también importante que ha dado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con posterioridad a la reforma constitucional, son estos estándares de legitimación activa para plantear demandas vinculadas con los servicios públicos y la competencia originaria de la Corte Suprema para poderse manifestar en estas diferentes instancias. En la última parte, la doctora Martínez había hecho manifestaciones sobre cómo la Corte Suprema se había manifestado en determinadas presentaciones en las cuales no se tuvieron en cuenta aspectos vinculados con la participación de la ciudadanía, en este caso vinculados con la relación de precios, tarifas y la participación, por supuesto, en los esquemas de audiencia para dirimir estos aspectos que hacen a la naturaleza de los servicios. Desde este punto de vista, la Constitución Nacional, de manera particular, en su artículo 75, que es el inciso 22, adquiere ya la característica de convencionalidad su estructura, y en este sentido, vinculado por la cuestión de la transición energética, la visualización de los desarrollos de manera sostenible y sustentable,
Nuestro país fue adhiriendo a este esquema de multilateralidad que había manifestado en una primera instancia a través de una serie de conferencias y cumbres que se celebraron a nivel mundial y que se fueron incorporando a nuestro derecho interno. Entre ellos, la Cumbre de la Tierra de Estocolmo en el año 1972, la Conferencia sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro en el año 1992, la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo en el año 2002, y la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible en Río en el año 2012. Aquí uno puede advertir cómo esta tendencia que se va estructurando paulatinamente vuelve sobre la preocupación de los países a nivel mundial las cuestiones sobre desarrollo sostenible y sobre la sustentabilidad de las acciones de gobierno por parte de cada una de las administraciones para contribuir a esta visión de sostenibilidad de las acciones del gobierno vinculadas con los recursos naturales. De la misma manera que se ha dado en ese artículo 75, inciso 22, también hemos avanzado en lo que es el derecho constitucional provincial, que es la nueva corriente doctrinaria que de manera sostenida se viene planteando a través de la acción del doctor Rosati, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de su manual de Derecho Constitucional. Esto de superar una visión en la doctrina de lo que se llama derecho público provincial, avanzar hacia lo que es derecho constitucional provincial. Y esto ha quedado consagrado en lo que tiene que ver con la visión de los recursos, el artículo 124 de la Constitución, cuando sostiene que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Y la materia ambiental, vinculado, como lo está planteando la doctora Martínez, este esquema federal en el cual está organizado nuestro país, la materia ambiental, en lo más específico, es una de las materias que está reservada a las provincias, de no haber, por supuesto, al no haber sido delegada esta facultad al Estado Nacional. Por eso, hay corrientes de pensamiento que plantean que la transición energética es sustancialmente una acción que se tiene que desarrollar desde un esquema federal, con rol activo por parte de las provincias y de los municipios. Esta primera parte que les acabo de desarrollar tiene que ver con la estructura de la Constitución Federal, de la Constitución Nacional, y en este sentido, a partir del año 2023, comprendió también el año 2024, se inició a nivel provincial un proceso de reforma de la Constitución de la provincia. No sé si está proyectado en la pinta 13. Bueno, la reforma siempre es un proceso complejo desde el punto de vista del derecho constitucional, por su estructura y porque también requiere de un órgano especial, actual, para llevar a cabo la reforma. Es una estructura rígida porque para poder reformar una constitución se necesita de una ley especial que declare la necesidad de la reforma. Esto implica un contexto de consenso a nivel general para poder concretarla. Y en el caso particular de la provincia de La Rioja, la ley que declara la necesidad de la reforma requiere del consentimiento de los 2 tercios de la integración de la Cámara de Diputados. Es decir, es una exigencia muy especial porque está comprometida decisiones que tienen que ver con el rol del Estado en el conjunto de los derechos de la ciudadanía. Por eso, todo proceso de reforma
requiere de una planificación previa, de una decisión política, de consensos que se vayan generando de manera sistemática, y en este escenario culmina con el dictado de una ley. La ley que establece el contenido de lo que va a ser la futura reforma de la Constitución. Esta ley, sancionada por la legislatura, requiere de la promulgación del Poder Ejecutivo, en este caso la función ejecutiva provincial, y a partir de esa promulgación puede convocar a elecciones de convencionales constituyentes. ¿Para qué? Para que funcione una convención que se dedique a la reforma del texto constitucional. Por eso hablamos en la primera parte de un órgano exclusivo, un órgano que es convocado solo al efecto de generar estos espacios de reforma. La característica particular que tiene la Constitución de la provincia de La Rioja es que cuando se declara una ley de necesidad de la reforma, la función ejecutiva no puede vetar. Es la única ley que no se puede vetar. Es decir, que es una obligación por parte de la función ejecutiva para promulgarla. ¿Y esto qué tiene que ver? Que es una manda constitucional a la función ejecutiva de no observar el contenido de esa reforma que está propuesta a través de una ley. Por eso son estos procesos, como les decía en un principio, que forman parte de una decisión política, es una visión de Estado, pero requiere, sin lugar a dudas, de un consenso general para que esto se pueda concretar. La ley que declara la necesidad de la reforma es la que fija el contenido y establece el plazo en el cual se tiene que desarrollar esta reforma, que a nivel provincial es de 1 año como máximo. Y en ese proceso es donde se producen los debates, las discusiones y las sanciones de la normativa. Nuestro texto constitucional cuenta con un preámbulo que forma parte del texto y desarrolla 11 capítulos, a diferencia de la Constitución Nacional, que está dividida en partes, primera parte y segunda parte. La Constitución de la provincia de La Rioja es un texto sistémico, integral, único, que se compone por parte de 11 capítulos. No está dividida en partes, ya que se entiende que es un diseño de carácter sistémico e integral. En este contexto, la reforma del año 2024 ha desarrollado 3 grandes matrices: la matriz social, la matriz institucional y la matriz municipal. Esto es en carácter de síntesis de un proceso bastante complejo. Y en la matriz social aparece esto de la transición energética, por supuesto, desarrollada en clave del rol del Estado, pero de manera en conjunto con la ciudadanía, también determinando factores importantes desde el punto de vista del derecho, en lo que tiene que ver con la naturaleza jurídica de los servicios, en donde el Estado constituye un rol central para poder determinar en qué condiciones estos servicios garantizan la accesibilidad a la ciudadanía en su conjunto. Aquí está radicada la matriz social, que incorpora derechos no solo vinculados con la paridad, sino también aspectos como la renta básica universal, otro aspecto cualitativo que da el derecho constitucional a nivel provincial, con constitucionalizar este orden, y también aparecen en esta matriz social, como les decía, el derecho a la energía, el derecho al agua, las energías renovables, el derecho a la conectividad. Acá lo vamos a ver más adelante, cómo esta sistematización de estos servicios aparecen en el capítulo 2 de la Constitución, dentro de lo que se denomina los derechos y garantías, tiene una razón fundada en la perspectiva desde la cual se analizan estos tipos de servicios. Como decía, en el contexto del capítulo 2, la doctora Martínez también lo ha puesto de manifiesto, aparecen enunciados estos servicios públicos en carácter de derecho.
el derecho al agua, el derecho a la energía, las energías renovables y el derecho al acceso a la conectividad e Internet. Ahora, esta incorporación, atendiendo la naturaleza pública de los servicios, la determinación de la naturaleza pública de los servicios, hace que la perspectiva del abordaje sea en calidad de derechos, con un diseño que les permita al Estado poder desarrollar sus políticas públicas en clave de accesibilidad al conjunto de la ciudadanía. Y estas políticas públicas se determinan en grados de prioridades, independientemente del tipo de administración. Una constitución, a decir del doctor Gil Domínguez, una constitución cualquiera sea, de orden nacional o de orden provincial, como así también de orden municipal, constituye un plan de gobierno. ¿Por qué? Porque son las acciones prioritarias que están maduradas en ese texto, a través de las cuales se definen las acciones que se tienen que desarrollar. ¿A través de qué? A través de actos administrativos, a través de actos de gobierno. Por eso, las políticas públicas en materia de servicios empiezan a diseñarse y a estructurarse en función de la perspectiva de los derechos. Esto proyectada a los esquemas de convencionalidad adquieren también su sentido de coherencia, porque a través de los diferentes organismos multilaterales y fundamentalmente en lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible 2030, aparecen como elementos que tienden a disminuir la pobreza a nivel mundial en la medida en que la población tiene acceso a estos servicios. Y en ello, los estados cumplen un rol importante y muy destacado. Por eso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha tenido una evolución jurisprudencial muy importante en materia de servicios públicos, no solo determinando la competencia originaria para la acción en determinados litigios que se generan en torno a estos servicios, sino también en lo que se denomina la jurisprudencia vinculada con los medios ambientales, el concepto de sustentabilidad, sostenibilidad, y también el principio que está contemplado en el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, cuando plantean la necesidad de las políticas de desarrollo como responsabilidad del Congreso de la Nación, que lo tiene que hacer desde una proyección de la justicia social. Y es en este concepto de justicia social la que la Corte Suprema avanzó para determinar las condiciones en las cuales, por ejemplo, los servicios tienen que establecerse en condiciones de lo que se denomina la accesibilidad a la justicia. Fíjense que le comentaba a la doctora Martínez que el día de ayer la jueza federal de San Martín, en provincia de Buenos Aires, hizo lugar a una medida cautelar de una asociación de consumidores y usuarios vinculada con el decreto del Poder Ejecutivo Nacional que determina la privatización de AESA, y en el anexo del decreto que autoriza la privatización establecía las condiciones en las cuales las empresas se podían presentar para prestar este servicio, permitiéndose que se suspenda por parte de las empresas que se hagan concesionadas la posibilidad de suspender el suministro de agua a nivel residencial. Bueno, ayer se conoció el fallo de la jueza de San Martín, a donde el señor Cara, una medida cautelar, estableció la inaplicabilidad del decreto hasta que se discuta la cuestión de fondo, sustentándose en la doctrina y en la jurisprudencia de la Corte Suprema que establece las condiciones en las cuales el Estado debe garantizar la accesibilidad de los servicios a la ciudadanía en su conjunto. Esto, ¿de qué manera nos va proyectando en un texto constitucional que tengan rango ahora de rango constitucional estos derechos que están determinados en función de los servicios públicos? Proyecta que las futuras acciones de gobierno a través de sus actos administrativos
tengan que determinar la forma en la que la concreción de los derechos vayan suministrándose en la misma medida en que las políticas públicas avancen con respecto a las políticas energéticas. En particular, a lo que hace a las definiciones legislativas futuras en función de estos servicios. De esta manera, llegamos nosotros a pasamos a la siguiente filmina. De esta manera, nosotros advertimos que en el contexto de la transición energética, desde el punto de vista de lo que es la reforma constitucional, es concebida hacia cambios de sistemas más sostenibles. Estos cambios, por supuesto, están intrínsecamente ligados a lo que es la estructura del derecho constitucional local, pero también de manera particular a la perspectiva de los derechos humanos. La transición no solo implica transformaciones tecnológicas y económicas, sino también modificaciones en las estructuras legales y políticas, asegurando que este proceso sea justo y equitativo para todos. Entonces, la relación entre el derecho constitucional y la transición energética se sustentan en lo que se denominan principios fundamentales, los cuales a su vez se argumentan desde la perspectiva de los derechos humanos, desde el Estado de Derecho, desde la seguridad jurídica, desde la participación ciudadana y la justicia social. La siguiente filmina, para ir terminando. En este contexto, es notorio que el gran desafío de la transición energética se tiene que dar hacia una transición de carácter público. Esto está planteado, está planteado en la posición que se ha tomado con respecto a los servicios que se generan en los diferentes contextos de estructuras estatales, ya sea nacional, provincial, municipal, y en aquellas que se denominan a través de regiones. Para el profesor Geffro, sostiene que la transición energética justa tiene diferentes concreciones en funciones de objetivos. Primero, que la distribución tiene que ser más uniforme de la beneficios del sector energético y limitación de los impactos ambientales. Aquí Geffro plantea una justicia que sea distributiva. Por su parte, hace mención también este autor a la reducción de los obstáculos a las nuevas inversiones en materia de energía limpia, y allí habla de una justicia procedimental. Esto de lo que hablaba de los actos administrativos y de los procedimientos que de alguna manera tienen que acompañar estos procesos de transición energética. El otro tiene que ver con el reconocimiento del conjunto de todas las partes interesadas con sus respectivos derechos y obligaciones, interactuando con los órganos del Estado. Esto se denomina como una justicia de reconocimiento. Y en ese contexto hablan también, dentro de la multilateralidad, de una justicia cosmopolita. Esto es el rol de los organismos internacionales para asegurar de la transición energética una acción en la cual el compromiso esté sustentada por cada uno de los estados en la que, por supuesto, al formar parte de este contexto de lo que son los cambios climáticos, no se pueden ausentar de compromisos multilaterales, pero también de acciones internas en el orden nacional y provincial. A modo de conclusión, la reforma de la Constitución provincial del año 2024 ha dado verdaderamente un salto cualitativo para compatibilizar estas demandas de la actualidad con una visión de sustentabilidad y de sostenibilidad, haciendo que las decisiones políticas que se tomen en este contexto de ninguna manera comprometan a las generaciones futuras, sino todo lo contrario, les aseguren también los mismos niveles y calidad de vida de la que nosotros podemos acceder en este contexto. Muchísimas gracias por la atención.
Bueno, a continuación, el doctor Pedrari, como secretario de Energía, y quien es el encargado de toda esta transición en la provincia, que bueno, nos va a comentar cómo se está gestando el avance de la transición y si existen políticas públicas que promuevan el cambio en la provincia de La Rioja. Bueno, muchas gracias de participar en este foro. Hemos escuchado los profesionales, los colegas que conocen muy bien el sistema constitucional y el sistema energético en el país. A mí me ha tocado en estas gestiones de gobierno estar al frente de una Secretaría de Energía, un área que era inexistente básicamente en nuestra provincia. Sí, desde hace mucho tiempo existe una empresa distribuidora que fue, digamos, el motor de la interconexión y de la expansión hacia muchos lugares que no tenían energía en nuestra provincia. Un desarrollo en una época, digamos, que no había otra directiva que la propia esfuerzo de la distribuidora. Con esta gestión de gobierno se creó el Ministerio de Agua y Energía por primera vez en la provincia, y con una impronta clarísima de que la energía tenía que llegar a todos los ciudadanos, a todos los habitantes, a todos los coprovincianos. Ese desafío que asumimos allá por el 19 se fue llevando a cabo buscando soluciones técnicas convencionales y no convencionales. Sumado a esta empresa distribuidora que desde hace tiempo es controlada accionariamente por la provincia, estaban otras empresas públicas del Estado como Parque Eólico Arauco, que como vimos hoy en la ponencia más temprano de Ariel, fue el motor del desarrollo de energías renovables a nivel parques de grande generación, y se instrumentó, como también hablábamos, a través de la empresa El Argas, la culminación de una obra parada durante muchísimo tiempo, que era un gasoducto de aproximación de más de 300 kilómetros de recorrido, porque la realidad es que existe gas, y si bien la transición energética nos apunta hacia la descarbonización, no significa que vamos a pasar de la noche a la mañana a eso, sino que vamos a hacer un camino recorrido para lograr eso. También, por ahí está más amplio, ver la diferencia que existe en el centro de la República y el noroeste, o incluso la Patagonia, el mayor productor de gas, en cuanto a la disponibilidad de servicio de gas domiciliario en porcentaje de cobertura. Este mandato se fue llevando a cabo a través de empresas públicas como Energía Riojana, que aparte de ser la controlante del AR, es una empresa pujante en la implementación de energía distribuida a nivel comercial, a nivel industrial. Ya a esta altura, después de este proceso, estamos llegando casi a los 5 megavatios instalados en energía distribuida, no solamente en industria, en riego, sino también ahora haciendo instalaciones de energía distribuida en las municipalidades, para que puedan compensar parte de la energía que consumen en alumbrado público, también lanzando planes provinciales de instalación de viviendas. Hicimos una pequeña prueba piloto para pulir algunos problemitas de 20 y estamos largando uno de 100, y la idea es ir cada vez ampliándolo más, porque la energía renovable no es un sustituto, sino es un complemento, es algo que puede ayudar a la empresa distribuidora, que puede ayudar a las personas a consumir menos energía, y por ahí en algunos picos que en nuestra provincia son muy, muy marcados en el verano y en los mediodías, los consumos energéticos por aire acondicionados o por otros elementos que son necesarios para tener una mejor vida, una mejor forma de vivir, requieren de esta energía.
Y con esa impronta se desarrollaron 2 pueblos que varias veces se había tratado de interconectar el sistema, pero estaban muy alejados, muy en la cordillera, que eran los pueblos de Potrero Grande y Casa Pintada, que hace tiempo ya se pudieron conectar. Gente que no tenía luz, que tenía por ahí, fueron beneficiarios del PERMER en algún momento, pero que no brinda la capacidad o la calidad de vida que requiere una persona en este momento. Con estas microredes se le dio solución a estos pueblos y después se empezó a trabajar en un programa para la población aislada, alejada, que era muy complicado abastecer, y se hizo un programa en el cual primero se visitó mucho a la gente y se encontró cuál era su necesidad real. Y se encontró, como dice mi directora, hizo un programa endógeno desde adentro, desde encontrar la solución y después la solución técnica, la solución al problema real y después al problema técnico, y se logró completar a toda la gente aislada, en puestos de la cordillera, que hay que llegar en camionetas 4x4 y demás, darle el servicio eléctrico. Y todo esto se hizo en base a una política y que incluso fue anterior a haber logrado esta sanción constitucional. O sea, existía una conciencia política y social de que todo ciudadano debía vivir en este siglo, no hace 2 siglos sin luz. Entonces, la verdad, para mí, como funcionario, terminar el día, terminar el mes habiendo cumplido ese tipo de etapas, es una satisfacción ver a los niños jugando abajo una luz, alumbrado público por primera vez, es algo emocionante, y es este tipo de elaboraciones doctrinarias, porque yo me he cansado de discutir, siempre hablábamos de que en energía la pirámide kelseniana estaba al revés, lo último que se cumplía la Constitución, entonces lo mejor es tener una pirámide como corresponde, donde el marco y la guía esté arriba en la Constitución y todo lo demás se haga en base a eso. Si no, priman ciertas condiciones de mercado o técnicas antes de la solución de la finalidad, como decía la doctora, que es llevarle la energía a los ciudadanos con una capacidad técnica adecuada y a un precio que sea adecuado y pagable, asequible, una palabra que me costó aprender. Bueno, a través de estas empresas, el planeamiento, como decía hoy Ariel, se logró en distintas etapas, en parque eólico, generando una gran cantidad de energía renovable, en Edelar, no solamente abasteciendo a todos los ciudadanos que están en la red, sino concientizándolo de un uso eficiente, un uso racional, un uso adecuado de la energía, que sepan leer su factura, que sepan adecuar su consumo también a eso, a través de Energía Riojana, dando energía distribuida y energía aislada a un montón de coprovincianos que por ahí algunos no la tenían y otros quieren tener una mejor posibilidad de generar parte de su energía, no solamente por una cuestión de cumplir los ODS, sino por ahí de ahorrar un poco del costo energético que conlleva eso. Eso es un poco el planeamiento, lo que significa el planeamiento de una estrategia política, estrategia política llevada a algo como la energía. Y bueno, obviamente también las grandes obras de infraestructura que se terminaron y que son lo que posibilita que una empresa distribuidora brinde un mejor servicio, que un nuevo parque solar se pueda instalar gracias a redes de transporte adecuadas, interconexiones con otras provincias que están pensadas hace años y no las podemos terminar de concretar, pero que estamos trabajando nuevamente para lograrlas, porque los sistemas aislados, es una cosa que yo descubrí cuando empecé a trabajar en el área de energía eléctrica, que parecía que las redes eléctricas se terminaban cuando llegaban a los límites interprovinciales, se caían. Los sistemas eléctricos funcionan mucho mejor interconectados en redes que aislados
en forma de racimo. Y todo eso también lo planteamos y lo valoramos y lo discutimos en foros interprovinciales. El 450 para mí es un gran cambio en la política energética del país. Yo creo que el artículo 2, doctora, lo que trata es de llevar el comercio de la energía eléctrica a un plano privado, un plano donde no haya una supremacía del interés público sobre el privado, sino ponerlos en igualdad de condiciones, pero me pareció muy buena su apreciación de que llevarlo al Código Civil reformado nos da una nueva herramienta para repensarlo desde el punto de vista de los pactos internacionales. Bueno, eso es un poco en resumidas cuentas y con atrás muchísima gente que trabaja lo que viene haciendo la Secretaría de Energía del Ministerio de Agua y Energía de esta provincia. ¿Alguna presencia quiere hacer algún tipo de pregunta o consulta? Sí. Hablo así. Si quieres acercarte, alguien Ahí o. Sí, por favor. Si te animas, sí, Me escuchan igual. Sí, sí, sí. Bueno, bien a todos. No quería perder la oportunidad de preguntarle a Alfredo, y bueno, gracias a Paola y a. Ay, se me fue el nombre del doctor. Pedro. Pero me quedé pensando en esto de la transición justa y quería saber qué comentario podrían hacer los tres o algunos de los tres en relación al trabajo, ¿no? A la generación de trabajo, de generación de empleo, sobre todo en la Secretaría. ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cuáles son los obstáculos? Si se está pensando en capacitaciones a los trabajadores tradicionales en relación a estas nuevas energías, y cómo el derecho energético puede, qué aportes puede hacer el derecho energético en relación a la transición en cuanto a lo laboral, ¿no? Porque muchas veces hay falencia en encontrar sobre todo en el sector técnico, ¿no? Bueno, empiezo yo y después si quieren agregar algo. Bueno, para nosotros es fundamental el tema de la generación de empleo en este contexto. De por sí, las grandes inversiones de parques eólicos han generado una importante actividad económica en su construcción, y para mantener todo el sistema, que significa un parque que es el segundo parque más grande del país en generación eólica, se requiere una gran cantidad de profesionales y técnicos, de los cuales nos enorgullece decir que casi todos se han formado en las universidades de la provincia. Nosotros siempre buscamos desarrollar todo el programa de capacitación de nuestros empleados a través de eso. Después, a través de Energía Riojana se ha planteado un proyecto de generación en distintos lugares, donde toma la empresa el rol de comprador de equipos principales, para bajarle la carga a los pequeños desarrolladores. ¿Qué significa esto? Los paneles, las estructuras y los inversores los compra y los pone a disposición la empresa Energía Riojana y terceriza la instalación. Busca instaladores y es lo que estamos hoy buscando, nuevos instaladores, nuevas personas capacitadas para instalar estos equipos en la casa del vecino, en la fábrica, en una finca, en donde haga falta. Se ha hecho a través de la Dirección de Energía Renovable, que acá me acompaña la directora, se han hecho varios cursos de capacitación, algunos en los lugares aislados, para que esta gente que nunca ha tenido luz y que ahora la tiene, sepa por lo menos hacer un checklist del equipo que tiene y poder llamar a una persona que tenemos en esas áreas para poder acudirlos en el caso de que no funcione. Y después se hizo un programa de lo que se llama etiquetado de vivienda, que no solamente es instalación de energía renovable, que todos los que lo aprobaron, aparte de tener ese curso, han sido calificados como instaladores calificados, porque instalar un panel solar
que inyecta energía en la red pública tiene ciertos requisitos de seguridad que la empresa distribuidora nos exige, o exige a cualquier instalador, para que no se generen perturbaciones en esa red que puedan generar un peligro también. Entonces, las 80 personas, 80 eran, Romy, 80 personas que hicieron el curso son instaladores y son etiquetadores. Etiquetadores es una persona que va a una fábrica, a una casa, a un edificio y hace un análisis de eficiencia energética. En ese sentido, nosotros creemos que existe una gran posibilidad de desarrollo de profesionales y de técnicos, porque esta industria está creciendo muchísimo. ¿Alguien quiere agregar? Yo agrego datos, si querés. Agarra de eso. Agrego un dato en relación a la pregunta. Tanto el PEA como el ELAR como la Secretaría de Energía vienen trabajando mucho en el desarrollo de proyectos para fuentes renovables de energía. Aproximadamente tenemos aprobados, muchos de ellos ya con financiamiento firme, otros que le faltan el financiamiento, pero ya mucho más firme, aproximadamente 238 megas de potencia que se van a instalar en nuestra provincia en los próximos 2 años o 3 años, si es que así se requiere. Más o menos, para que se dé una idea, por cada mega instalado se requiere una persona para mantener y operar el sistema, y 3 personas para construir, por cada megavatio, 3 personas para construir el parque de población que así lo requiera. Es decir, ya de por sí, la actualidad que tiene el sistema eléctrico, los parques renovables en nuestra provincia es muy grande. Estamos hablando de alrededor de 1.200 personas que trabajan pura y exclusivamente en la generación de energía renovable. El horizonte que tiene esto es mucho más ambicioso, mucho más grande. Estamos hablando de aproximadamente 300 personas más que en corto plazo van a ingresar a este sistema por la necesidad lógica de la industria. Y como lo dijo el doctor, el secretario, se prioriza, y en realidad no es que se prioriza por la localidad, sino porque es suficientemente el conocimiento, la tecnología y la capacidad que tienen las producciones locales para cubrir y suplir esas necesidades. Así que... Sí. ¿Está? ¿Alguien más quiere? No, yo no. Perdón, ¿eh? Muy buena pregunta. Retomando lo que dijo el ingeniero de que prioriza mano de obra local, empleo local, eso es un aditamento de lo que sería la transición energética justa, porque priorizamos las necesidades locales. Y es un desafío, por lo que vos comentás también, esto, ¿no? El desafío de generar lugares propicios, un programa para capacitar estos nuevos empleos para que estén a la altura de las circunstancias. La capacitación es fundamental. También pensando en las necesidades locales, y bueno, ir un poquito más a las necesidades nacionales, tenemos la ley de generación distribuida, la nacional, la 27424, había, ya está derogada, una parte que decía que se iba a instaurar un fondo para proyectos de investigación de estas tecnologías que quieren impulsar el fomento de la industria nacional. Bueno, eso en el ámbito nacional porque el secreto 70-2023. Es decir, que también hay que pensar en la transición energética en las necesidades locales, ya sea los recursos humanos y también las tecnologías, están preparados para no ser dependientes de los productos. Igualmente, es todo importado en la industria actualmente, como viene el poder geopolítico también de las dependencias de las tecnologías. Sí. Por ahí, para reforzar lo que acaba de decir el secretario de Energía, la doctora con la pregunta que hacía, la Secretaría de Energía transversa
viene formando y capacitando porque entiende que el entregable de inversión va de la mano del conocimiento en todos los lugares, hace que eso sea sostenible, pero está en la formulación de un instituto de formación y capacitación regional con nosotros presente. Estamos trabajando fuertemente para que el año que viene ya no solamente acompañemos con obras, sino que podamos tener este esquema de desarrollo del conocimiento en toda la provincia de La Rioja, según la tecnología y según la necesidad del territorio, y pensamos obviamente que la modalidad es la parte donde tenemos que comenzar a trabajar más fuerte para sostener el sistema que entregamos, que dejamos y que queremos que siga funcionando. Así que es un componente muy fuerte de parte de la Secretaría de Energía para la construcción. Gracias. Y otro dato, porque he hablado sobre los proyectos de envergadura en la provincia que emplean la Secretaría de Energía en materia de obras renovables, pero también hay un punto muy importante que se va a desarrollar en los próximos años, que nosotros estamos fomentando, estamos incentivando para que las industrias locales lo lleven adelante, que es la energía distribuida. Según los análisis que hemos comenzado a hacer, hay cerca de 250 megas más que se pueden instalar en energía distribuida en los nodos nuestros de las distribuidoras, que sumarían a los 238 megas que tenemos en proyectos de gran envergadura a nivel nacional. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir más mano de obra, más microempresas, más empresas que instalen, como lo mencionó el secretario, más empresas que puedan llegar a generar un mantenimiento, un recambio. En sí, es una industria que va creciendo mucho y que con políticas activas que viene tomando el gobierno de la provincia, está marcado y notorio el crecimiento que va llevando esto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, teníamos preparadas un par de preguntas, pero también en el chat del Meet están surgiendo algunas, así que vamos a comenzar con las que tenemos. Si alguien quisiera preguntar algo más, sí. Sí, una preguntita. Para ser ciudadano energético acá en La Rioja, ¿no es cierto? O sea, para inyectar energía, ¿qué paso hay que seguir? ¿Adelantar? ¿A dónde hay que inscribirse? Para obtener el todo. Doctor, disculpe. Perdón. Lo voy a interrumpir un segundito. Así repito la pregunta porque la gente a veces necesita de que no se están escuchando los aportes del público. La persona está consultando cuáles serían los requisitos para participar, digamos, para activamente como un ciudadano energético, haciendo trabajando con energías renovables. Accediendo. Hola. Hola. Bueno, el concepto de un ciudadano energético es un poquito más amplio, creo entender, algo más jurídico, más amplio. El concepto de usuario generador es el que está jurídicamente establecido en la ley, que requiere que un usuario de la distribuidora, aparte de consumir, o sea, ser usuario de energía, pueda autoconsumir y inyectar sus excedencias. Eso está completamente arreglado por la normativa nacional y provincial, y el primer paso sería asesorarse con algún instalador o algo de cuál es la condición técnica que tengo para ponerlo, y el segundo paso se hace a través del sistema TAD, donde se hace un pedido de reserva de potencia a la distribuidora. La distribuidora lo analiza, si está dentro de los parámetros, lo autoriza, y ahí el instalador calificado, que hay una lista de instaladores calificados en la página de Energía Riojana, y creo que en el AR también, se hace la instalación específica. La verdad, hoy lo que nos está faltando es el financiamiento para los residenciales. Existe, estamos logrando completar el cupo de, ¿cuánto era? ¿Mil millones. Se han completado el cupo de 1.000 millones de financiamiento del CPI, que estimamos que se va a ampliar nuevamente, de instalaciones productivas, basadas en industria y en explotaciones agrícolas. Creo que algunos comerciales también estaban habilitados. Pero lamentablemente hoy no tenemos una línea de crédito residencial
para ayudar, pero, o sea, las empresas públicas lo que hacen es acercar a las personas a estas tecnologías y fomentar que haya instaladores privados. Como es tan incipiente el negocio en nuestra provincia, la herramienta fue ayudar y fomentar este tema. Secretario, por ahí en la página de la Secretaría de Energía, vos ingresas generación distribuida, la normativa, un circuito de cómo hacer la solicitud del TAC, la reglamentación y el listado de instaladores calificados. Ingresás ahí y le tenés toda la información. Gracias. Bueno, otra pregunta es, ¿ustedes cómo consideran que da realmente la transición energética? ¿Cuál sería la postura que precede? ¿Las políticas públicas y la tecnología o realmente hay una necesidad de cambio social? Entiende. Se prima lo tecnológico y los proyectos públicos o lo social. O nos vamos adecuando. Qué difícil que es lo primero, porque también, si hablamos de transición energética y la sociedad rápida, lo que pasa la tecnología, ahora está la tecnología. Es un poco también. Está discutida la transición, porque hablábamos de la transición energética y lo planteamos como este cambio gradual y que, bueno, que tiene fundamentos climáticos, bueno, así están los marcos normativos. Ahora, puede haber otra dimensión que es complejo, sociológico, podríamos explicarlo. Está la tecnología, en realidad cuando se habla de las transiciones energéticas es porque también está la tecnología. Eso cuando se descubre el petróleo, cuando se manda el fuerte y hay todos los cambios socioculturales que obligan a esta reforma, que se necesita la tecnología. Ahora, entiende primero tiene que ver también con el consentimiento de la sociedad a esa tecnología. Después está la tecnología y la sociedad, el usuario o el ciudadano, no compra los paneles solares para instalarlos en su casa. También depende de la voluntad. Coincido con la doctora, o sea, se tiene que dar un conjunto de cosas para que se dé. Primero, la tecnología tiene que estar disponible, que tiene que ser segura y económicamente adecuada para poder, digamos, despertar el interés de la sociedad. También el bien que está sustituyendo tiene que ser económicamente adecuado en la sustitución. O sea, el precio de lo que está sustituyendo con la generación tiene que ser algo que valga la pena la transición. Hoy vemos que, por lo menos desde el punto de vista de los consumidores industriales y de los consumidores, grandes consumidores, hay un interés voraz, te diría, por la energía renovable, principalmente para bajar los costos y para asegurar una línea de tiempo, sobre todo porque hay un financiamiento muy adecuado. Después, bueno, que la sociedad ya particular, cada uno vaya a tomar esas acciones, primero puede ser con un interés personal, así como yo, que lo tengo hace 2 años que arriba del techo de mi casa, se me cayó una vez por el viento, después lo pusimos bien, o por una cuestión de empuje social o empuje de políticas públicas que lo vayan a llevar. Pero no creo que haya una sola condición para llegar a este objetivo. Quería acotar que el rol de las políticas públicas es fundamental, porque si de repente, no sé, una persona titular que se hable de limpiar la energía, que fuera tarifa con mayor si hay convenios de políticas públicas en las cuales se facilita que cambien la energía con precios que realmente sean amortizables, pero no con los paneles solares. La rol de las políticas públicas en el fomento es fundamental. Incluso, bueno, que no sé cómo será en la provincia, también hay beneficios positivos, la provincia de Buenos Aires, que hay exenciones, también se puede fomentar por exenciones impositivas, es decir,
inyecto a la red y los pago por esa venta de energía y de esos brutos. Eso, O volviendo, no, no. porque tengo el asentamiento con el panel solar, ahí lo complejizó. No, en principio se prevé que existan, o sea, primero, la generación de energía distribuida por ley nacional está exenta de IVA de ganancias a un determinado valor de acople. La inyección de energía está exenta de ingresos brutos en toda la República Argentina por fallo de la Corte. Lo que estamos previendo, analizando, obviamente no es algo que podemos hacer solamente directamente, es que el etiquetado de vivienda, que es algo un poco más amplio que el simple inyección de energía, o sea, cuando yo hago acciones positivas para consumir menos energía, pueden ser factores dinámicos o estáticos, pueden ser mayor aislación de la casa, usar equipos más económicos, usar regeneración de cierto modo distribuida, puedan tener algún beneficio impositivo mayor, pero eso no está establecido hoy en la legislación. La ley que es tributaria, de las provincias, ¿no? Sí. A nivel provincial. Bueno, esta pregunta es respecto al derecho de acceso a la energía, así que sería interesante que cada uno se comporte desde el área de que se enfoca, ¿no? ¿Cómo se garantiza el derecho al acceso a la energía sin confundirlo con la gratuidad? ¿Y dónde está el límite entre los subsidiados y los ofertados? ¿Qué tema, no? Aparte es un tema que está en auge y en pleno debate, ¿no? Cada uno puede tener una opinión marcada respecto a esto. En mi particularidad, opino que la energía tiene que ser un derecho del acceso a la energía, no así la gratuidad del servicio. El servicio hay que mantenerlo, operarlo, generarlo, transportarlo y distribuirlo, y todo ese costo, ese valor tiene que estar redituado. Lo que sí habría que ver es la asequibilidad, como bien lo marcó la doctora en su momento. Lo que sí habría que evaluar, y es lo que le digo que está en discusión en este momento, es el financiamiento de aquellas obras para llegar a estos lugares con la red eléctrica o con la energía renovable en formato de isla en cada uno de estos lugares. Eso sí es algo para discutir y debatir, porque la realidad es que estos financiamientos son muy onerosos, costosos, y que debería estar bien pensado de dónde se financian este tipo de inversiones. Bien, bueno, un poco completando lo que marca Jerónimo aquí, el concepto de accesibilidad desde el punto de vista de la doctrina, la jurisprudencia que ha planteado también la Corte, es un concepto complejo, que no se agota con una sola acción, sino con un conjunto de acciones que van determinando este concepto de la accesibilidad. El hilo que está presente. Primero, las definiciones de las políticas públicas con respecto a los servicios. Toda planificación exige acciones de prioridad sobre dónde se van a desarrollar y en qué área se van a hacer extensivas los servicios de acceso a agua y energía, y eso forma parte de las políticas que se definen. Por eso la accesibilidad parte también de las políticas públicas donde se van definiendo las acciones prioritarias. Por un lado. También implica el tipo de servicios y de condiciones en las cuales se presta el mismo. Y el último aspecto de la accesibilidad tiene que ver con los actos administrativos que se van determinando la calidad del usuario y el acceso a estos servicios. Pero no es un término que se agota en una acción como de entenderlo de ingreso, sino que es
un concepto complejo donde intervienen diferentes factores que hacen de la accesibilidad una prioridad de la acción del Estado para garantizar a la ciudadanía el acceso a los diferentes tipos de servicios. Bueno, es un tema complejo para simplificar. Dentro de lo que es el servicio público hay obligaciones y derechos y la regla es la tarifa. Eso para que quede claro porque también se hace sustentable el sistema. Bueno, hay obligaciones económicas que hay que entender. Todas las dimensiones, ¿no? La técnica, la económica, la social, la tarifa es un complemento al servicio público. Es importante. Ahora, esa tarifa tiene que ser útil solamente. Si hay aumentos, tienen que ser graduales, bueno, presentando el fallo de servicio. Ahora bien, la regla es la tarifa. ¿Puede haber excepción? Bueno, puede haber excepción. Por ley se encuentra la ley de eventos independientes, bueno, tienen supuestos excepcionales. Pasa en materia tributaria que hay excepciones impositivas por utilidad social. Ahora, por una situación de vulnerabilidad pueden haber subsidios focalizados, puede haber, bueno, lo que se entienda es que la tarifa es un movimiento de extracción. Pueden haber excepciones, pueden haber excepciones. El sistema necesita sustentarse con la productividad y que la tarifa sea pagada tanto por el usuario como por todo el sistema. Hay una pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, felicitar primero por el primer foro. Estamos muy interesados en todo lo que nos está buscando. Yo quiero preguntar el tema de la protección legal de alguna forma del Estado, cuando en el artículo 49 está garante el servicio, en todo sostenible. Y bueno, y con esta relación del acceso, del pago por el servicio, de lo asequible que es el servicio. Al que refiere el artículo 49 de la Constitución. Bueno, incluso lo... ¿Puedes repetir la pregunta, claro, para la gente? Para la gente que está... Se consulta respecto al artículo 49, la protección ante el acceso. Bueno, se ha trabajado mucho en o sea, en un tema muy sensible, el llevar a una constitución un derecho como el del acceso a la energía eléctrica. Lo que está claro es que la constitución y la protección es la posibilidad de acceder, de la obligación que le fija el Estado es buscar la manera técnica y lograr que cada ciudadano pueda acceder a ese beneficio. Ahora, la retribución del servicio, como lo anticiparon los que hablaron antes, está obligada a mantener el servicio, mantener los costos de funcionamiento del servicio. Los costos de generación, los costos de transporte, los costos de distribución, todos esos costos deben ser soportados por el sistema y deben existir también, ante casos puntuales, excepciones. Pero las excepciones deben ser muy puntuales, muy específicas y con casos determinados. Lo lógico es que las tarifas sean asequibles, pero que mantengan el sistema. Lo importante ahí también es que las tarifas representen los costos más razonables posibles y no cualquier costo del sistema o, digamos, excesivas ganancias de algún sector de este que describimos. No sé si alguien quiere agregar algo más. Bueno, una pregunta que hicieron por mí, Gabriel Migliasa. Quería preguntar si el criterio de la magíster deberían desarrollarse derechos protectorios sobre la energía en nuestra legislación a los fines de salvaguardar su vinculación con los derechos humanos. Si deberían desarrollarse derechos protectores sobre la energía en nuestra legislación, teniendo en cuenta los derechos. Derechos que tenían, está refiriendo a los marcos regulatorios. Claro. Sí, igual lo pone el Instituto Gabriel Migliasa. Sí,
es del Instituto de Derecho Energético. Bueno, si no, yo contesto de esta manera, cualquier cosa lo vamos a explorar. Entiendo que los derechos protectorios estaría bueno, espero que podamos comentar para no dar una definición que los marcos regulatorios se refieren solamente a esta cuestión económica de que el sistema sea eficiente, sustentable, sostenible. Y si bien dentro de los marcos regulatorios se refiere a las tarifas justas y razonables, desde la perspectiva del sistema, entiendo que lo que está preguntando mi colega es los derechos protectorios que estamos hablando de la dimensión social de la energía. Sí, entiendo que podría estar, pero que no confronta con la gratuidad, porque eso es importante. No sé si... ¿Alguien más desea preguntar algo? ¿No? Bueno. Ahí, no. Sí, no, yo solo aportar algo porque se habla mucho de derecho al acceso a la energía. ¿Podrías acercarte y hablar por el micrófono para que la gente del MIT pueda escuchar también? No, verdad, pero... Bueno, para quienes no le conocen, Romina es directora de la parte de energías renovables de la Secretaría de Paz. No, algo que por ahí no se está visibilizando mucho y que está en el cuestionamiento entre el acceso a la energía y no, que no estamos hablando de los costos sociales, que implican años en América Latina y puntualmente Argentina, que en los organismos internacionales no figuran los indicadores, nos ponen como conectividad 100%, en donde tenemos costos sociales que venimos acarreando por no llevar el acceso o no garantizar este derecho a la sociedad, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con lugares en donde vos acercás educación con chicos que están en zona de precordillera y que no han podido estudiar y que van a poder estudiar, que tienen un freezer donde pueden guardar sus remedios, sus alimentos. Entonces, más allá del costo, en términos de llevar energía o no respecto a un indicador económico, tenemos que hacer un poquito un trabajo de análisis de costos sociales que hemos negado en América Latina, que lo seguimos negando en Argentina, y la creo que es la primera que lo coloca en su constitución. Que no da por sentado de que las políticas públicas se deberían ejercitar de esta manera, sino que entiende que es un problema que no se visibilizó y que es la primera provincia que asume que es un problema no registrado por años. Entonces, no es menor que empecemos a hablar de costos sociales, lo que implica no tener a una familia en zona de precordillera o en zona de sin acceso a la energía que siga viviendo ahí versus tener que irse a la zona urbana, tener que dejar el lugar que nos viene pasando. Entonces, creo que tendremos que empezar a trabajar también en términos de costos sociales con lo que se empieza a generar con el acceso a la energía, más allá de cuánto lo pagaría o cómo lo pagaría. El cuánto lo pagaría versus a todo lo que se genera por no llevarlo es un montón. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, Romina. Bueno, es importante plantearse el sentido. Si nosotros estamos sacando una norma constitucional que nos obliga a conectar a todos, no conectar todos a la red, porque eso es imposible técnicamente, a buscar un medio técnico para darle a cada habitante de la provincia la posibilidad de acceder a la energía eléctrica, significa que hay gente que no lo está. Y en los indicadores globales del país, no dice cuánta gente está está viviendo 2 siglos atrás. Porque gente que no tiene luz en su casa, está viviendo 2 siglos atrás. Eso es lo que está planteando Romina, es decir, che, primero mostremos la realidad para ver qué camino tomamos. Porque si primero ponemos la realidad de las empresas generadoras y transportistas que no están ganando lo suficiente, y bueno, obviamente llevarle luz a una casita que está a 500 kilómetros de la línea de alta tensión, no le va a apetecer a ninguna de esas empresas hacerlo. Sí le va a apetecer que le poder conectarse a una estación transformadora de 132.000 voltios que lo pagó el Estado para vender energía
al sistema mayorista y que se lo venda a una industria que baja su costo comprando esa energía, que está muy distante de eso, y que los costos de respaldo de potencia lo paguen todos los argentinos. Eso por ahí, me estoy yendo mucho por las ramas, es algo muy técnico, pero es la realidad. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Voy a terminar leyendo algunos comentarios que fueron dejados en el chat. El decano de Derecho de la Universidad Salesiana, magíster Matías Italiano, bueno, quiero felicitar a la magíster María Paula Martínez, muy buenos conceptos, bueno, se divulgó que hay compromisos debe retirarse. Gastón Águilas, felicitaciones a la doctora María Paula Martínez, excelente exposición. Justizar, buen día, muchas gracias por el aporte que realizan a la comunidad, celebro esta iniciativa. Milagro Díaz, los alumnos del curso de auxiliar electricista de Mogasta queremos agradecer sinceramente por la valiosa información brindada sobre la energías renovables y aspectos jurídicos que nos acompañan. Sus conocimientos nos motivan a seguir aprendiendo y a trabajar con responsabilidad por un futuro más sostenible. Justicia pregunta si sería posible llevar a la sede de Mogasta una charla del sistema de energía instalada en una vivienda. Sí, se puede. Eso no Hay que hablar con Romy. Bueno, después pasamos Miraba y al instituto que se está formando de capacitación, que me parece que es muy importante. Bien, bueno, eso agrego entonces. Vamos a pasar el contacto del Instituto de Capacitación que se está formando con el cual coordinar. Bueno, el vicedecano, le invitamos. Ingeniero, por favor, palabras de dos, antes de finalizar. Bien, buenas tardes. En esta parte ya casi final de este gran evento organizado a interés particularmente de mi amigo Jerónimo Quintera, no quería dejar pasar la oportunidad, como vicedecano de esta facultad y en nombre y representación del señor decano, que no puede estar presente por agenda, por motivo de agenda, pero simplemente agradecerle la participación, el hecho de que hayan venido a participar de este evento, este primer foro de eficiencia energética para nosotros altamente positivo, y agradecer a la magíster, a Paola Martínez por su excelente disertación, al doctor Pedro Vallechea, al señor secretario de Energía, el doctor Pedralli, y como decía, a mi amigo Jerónimo Quintera. Me parece interesantísimo. Es importante destacar esto, ¿no? El progreso de las mesas, llevando la discusión y la agenda, fundamentalmente, este tipo de cuestiones, cuando pensar en un proyecto de país para ir más allá de una visión, no solamente del pequeño plazo, sino mediano y a largo plazo. Y que el pueblo, justamente, Jerónimo, para nosotros es un acto, ¿no? que hayamos sido elegidos como centro. Yo creo que tiene alguna justificación, ¿no? Algún motivo. No solo como ustedes en la Facultad Regional La Rioja, como sede de alta dirección formadora de profesionales de alta calidad desde hace más de 30 años, justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con formar profesionales que estén altamente capacitados para enfrentar el mundo profesional, el futuro mundo profesional, con todo lo que se presenta. El contexto de la revolución productiva, con la tecnología, con la inteligencia artificial y demás. Nuestro deber es estar a la altura para justamente estar a la altura de esas demandas y qué mejor que este tipo de iniciativa. Desde la Facultad Regional de La Rioja auspiciamos, primero felicitamos y auspiciamos que este sea un primer punto de partida para todas las mesas de debate que nos van a enriquecer seguramente en esto de materia energética. Así que sepan que
puertas de lo que es Facultad Regional de Antioquia van a estar abiertas para y todo tipo de eventos que tengan que ver con esto, ¿no? Con el crecimiento, no solamente de la provincia, sino con el crecimiento de todo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por la presencia. Gracias. Bueno, ahora invito a los disertantes que cada uno diga unas breves palabras para finalizar. Siguen muchos conectados, así que bueno, eso también, fundamentalmente, agradecerles a todos quienes han estado conectados desde las 10 de la mañana que inició la transmisión por mí, quienes me han preguntado, nos han enviado las inquietudes de si se escucha bien o no. Eso también nos ayuda muchísimo a nosotros a crecer, a aprender, porque es la primera vez que se realiza esto, poder hacer los errores. Bueno, vamos a repensarlo, pero celebramos que se haya dado, que hemos tenido una muy buena concurrencia y sobre todo para agradecerles a los presentes, a las autoridades y por supuesto, en especial a cada uno de los disertantes. Bueno, muchas gracias. Bueno, de corazón, estoy muy agradecida por la invitación del ingeniero Jerónimo Quintilla, como le dije hoy, de EDELAR y de toda el área de abogados y el área institucionales. La verdad que muy agradecida por todo el compromiso, por el trabajo y bueno, por haber hecho realidad esta actividad. Felicitarlos. Y bueno, es un tema que, como la energía, el gobierno de poder seguir reflexionando, seguir pensando, estudiando las cuestiones territoriales, prácticas, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, también agradecer Jerónimo por la invitación, felicitarte por el foro, porque es importante el lugar de debate, que se vaya repitiendo. Vamos a tratar de estar a la altura y para los próximos acompañar en el diseño, en el debate. Es un tema que nos apasiona, que estamos metidos a la oreja, que es un tema energético no solo en la provincia, sino a nivel nacional, y un gusto compartir la mesa con abogados de este calibre. Muchas gracias. Bueno, adherirme a los alumnos, por supuesto, uno valora mucho estas instancias. Creo que son centrales para entender la dinámica en la cual estamos transitando. Los cambios son profundos desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la energía, y creo que son estos los verdaderos ámbitos a donde nos permiten, más allá de las acciones de formación y de capacitación, creo que son ámbitos de concientización. Y creo que acá está el salto cualitativo. Asumir conscientemente que la transición energética está en desarrollo y nosotros formamos parte de esa generación que podemos hacer mucho más sostenible y sustentable a las próximas generaciones las medidas que se están tomando en esta instancia. Y estos ámbitos de la UTN, el desarrollo empresarial con responsabilidad social, en la cual el Estado tiene participación activa en las empresas, de no solo generar estos ámbitos de debate, de reflexión, de estudio, de profundización, sino también llevarnos al contexto de lo que es el ciudadano energético. ¿Qué es el ciudadano energético? Somos cada uno de nosotros teniendo esta instancia y también reproducir en los diferentes ámbitos de responsabilidades en los cuales estamos asumiendo un compromiso. Así que muchísimas gracias por haber compartido esta expresión que verdaderamente nos permite enriquecernos totalmente como personas. Muchísimas gracias. Bueno, yo principalmente, y para cerrar, agradecer a todos los que están acá presentes y los que están
por vía Zoom, por vía Meet, interiorizándose de esta situación que nosotros como provincia hace tiempo la venimos charlando, pero hablar de transición energética no solamente en materia técnica, eléctrica, sino también en materia legal, nos pone, o por lo menos a mí, que me gusta más el fierro, otra visión en la cabeza, otra mirada, y es algo que venimos en cierto sentido asumiendo, pensándolo, pero debatirlo y discutirlo con ciertos aspectos legales a más profundidad nos hace tener una capacidad y una solvencia distinta a la hora de hablar. Este foro fue pensado y diseñado, todos los que están acá, y por las universidades, con un solo objetivo, varios objetivos, pero el fundamental de todos es mostrar a los chicos, a los jóvenes que están terminando los colegios, a los que están capacitándose en las universidades, cuál es la situación actual que tenemos en el país en materia eléctrica, cómo llegamos hasta acá, haciendo un reconto, un historial de la situación, para que estemos parados en una situación con información exacta, para que cada uno de ustedes pueda sacar sus propias conclusiones hacia dónde queremos ir y diseñar políticas a largo plazo y debatir políticas a largo plazo, tanto de las entidades públicas como también delinearles el camino a las empresas públicas y privadas para ver hacia dónde tenemos que ir. Así que mi agradecimiento va hacia los compañeros visitantes, hacia los chicos que organizaron, hacia ustedes por haber estado tan activos en la escucha y en la participación de esta disertación y de esta mesa de debate, y gracias a los doctores por haber compartido todo lo que saben con nosotros. Muchas gracias.